Estoy en Providence, Rhode Island, y estoy a punto de ir a un servicio de una iglesia que considera la marihuana como un sacramento. Nos reunimos aquí para invocar el espíritu del cannabis. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad religiosa para celebrar el cannabis. Estás escuchando este zumbido a tu alrededor y sientes por dentro la necesidad de que hay que hacer algo más. Y en el santo nombre de Jesús, que se rompa la maldición que se ha vertido sobre la marihuana y que el cannabis se revele en toda su verdad. Amén. A medida que la marihuana se vuelve legal y el mundo contempla cómo integrarla en la vida cotidiana, sus beneficios a menudo se dividen en dos categorías rígidas: la marihuana medicinal, que está ganando legitimidad rápidamente, y la marihuana recreativa, que se considera la clave para su surgimiento como una industria de miles de millones de dólares. Pero lo que se pierde en esta bifurcación de la hierba es una tradición misteriosa de siglos de antigüedad: drogarse para acercarse a un poder superior. Para los estadounidenses, parece fácil descartar ese uso como una curiosidad exótica, la práctica de los sadhus hindúes o los rastafaris con rastas. Pero eso está empezando a cambiar, ya que algunos cristianos, que representan el 75% de la población de Estados Unidos, están comenzando a demostrar que el cannabis y el cristianismo pueden coexistir. He venido a Colorado, donde la marihuana es legal, para conocer a Deb Button, la fundadora de un grupo de estudio bíblico de marihuaneros, y averiguar si el cannabis puede salvar el alma. ¡Hola! Oh, hola, tú debes ser Krishna. Sí. Encantada de conocerte, bienvenido. Está hermoso aquí afuera. Sé que es un día perfecto para hacer jardinería. Amo a estas chicas. ¿Tienen nombres? Sí, CBD, Purple Oracle. Pensé que dirías algo como John, Paul. ¿Verdad? Entonces, Deb, dime, ¿cómo fue que entraste por primera vez al mundo del cannabis? ¿Fue algo que formó parte de tu vida por un tiempo? Era bastante cerrada de mente, no voy a mentir. Pensaba que todo era una tontería. De verdad lo creía, ya sabes, fumé en la universidad y eso, pero ya estaba en modo mamá. Ya sabes, todas las drogas son malas, pero yo estaba tomando medicamentos realmente fuertes para las migrañas. Y alguien me animó a probar edibles y pensé, bueno, eso suena respetable, podría probar edibles. Ha pasado como 1 año y medio y no he tenido migrañas, así que no he dejado de usarlos desde entonces. Cuéntame un poco sobre tu relación con Dios. Crecí en una familia bautista, pero estudié en una escuela católica. Pero realmente nunca lo sentí hasta como la primera vez. Me coloqué y salí a dar una vuelta en bicicleta. Y solo estaba mirando el atardecer y las montañas. Las montañas rocosas estaban al fondo y yo estaba en medio de este hermoso sendero. De repente me di cuenta de cuánto nos ama Él y pensé, esto es hermoso. ¿Crees que eso fue Dios o crees que fue la hierba? Creo que fue la hierba permitiéndome verle mejor. Cuando tuve esas experiencias fue cuando simplemente me senté y por impulso puse un anuncio en Craigslist y me pregunté si habría alguien más allá afuera a quien le gustara fumar mota y leer la Biblia. Y para mi sorpresa había muchísimos. No quiero decir que no haya tenido experiencias espirituales en la iglesia, pero han sido pocas y muy esporádicas. ¿Por qué no has tenido experiencias espirituales en la iglesia? Parece que ese es el lugar para tenerlas, ¿no? Tal vez es complejo. Simplemente creo que siempre me siento juzgada en la iglesia. Cuando empezó a correr la voz sobre el estudio bíblico de fumones, Deb tuvo que enfrentar el juicio de los cristianos tradicionales que había estado tratando de evitar. Me mostró algunas de las cartas de odio que recibió. Y básicamente te están llamando blasfema y alguien que desobedece a Dios, ¿verdad? Así es. Impío, como si la oscuridad siguiera encontrando más y más formas de entrar en el cuerpo de Cristo. Así que las personas que comentan están diciendo que para estas personas la marihuana es malvada. Muy maligna. Sabes, al revisar la Biblia, no pude encontrar que hicieran comentarios negativos hacia el cannabis. ¿Verdad? Si sé qué es lo que está mal en lo que hago, realmente puedo examinar cómo me siento al respecto.
pero no podía obtener nada más que enojo. Más que nada, la gente me cita la Biblia, pero no tengo idea de cómo realmente se relaciona con el cannabis. ¿Le ha pasado algo malo a alguno de los miembros de tu grupo después de que apareciese este tipo de mensajes de odio? Uno de los pastores de nuestro grupo formaba parte del equipo de alabanza en una iglesia y los sacaron del equipo de alabanza. A él y a su esposa los rechazaron a ambos. Hubo algunas amenazas de muerte. Ofrecieron ponerme una bala en la parte de atrás de la cabeza. Tenía mi número de teléfono, estaba publicado, igual que mi dirección. Les decía a las personas dónde nos íbamos a reunir, así que he aprendido a ser un poco más discreta, sabiendo que hay 1 millón de cristianos en este país y que una buena parte de ellos se va a ofender. Aunque las amenazas obligaron a Deb a cerrar el estudio bíblico de Fumones por la seguridad de sus feligreses, ha decidido valientemente reunir al grupo de nuevo. Bueno, hola, bienvenidos, Chato, qué bien verte. Oye, maldición, ¿cómo estás? Oh, Shita, hola. Mucho gusto, mucho gusto. Vamos a preparar un platillo de salchichas con puré de papas que vamos a infusionar con aceite de cannabis, así que este es un aceite de oliva. un verdadero éxtasis espiritual. Entonces, ¿están emocionados de volver a reunir al grupo para empezar de nuevo el estudio bíblico de Fumones? Totalmente. ¿Quieres ir a sentarte afuera? Pasa, hola, ¿cómo estás? Soy Krishna. Así que tú lo vas a encender. Entonces Jesús llamó a un niño y dijo, de cierto les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán de modo alguno en el reino de los cielos. Como dice Jesús, experimentamos el reino de los cielos cuando nos volvemos como niños. Entonces, ¿qué significa eso? Mi papá era pastor. La marihuana nunca fue parte de eso. Pero lo que me di cuenta es que, ya sabes, cuando te tomas ese momento para fumar, en el aquí y ahora, aunque sea por un rato, eso es un regalo para nosotros. Eso es muy cierto. Siento que estoy viviendo en el presente. Hay muchísima gente que va a la iglesia y fuma marihuana. La única diferencia aquí es que no lo estamos ocultando. Por eso la religión realmente no conectó conmigo, ¿sabes? Pero este tipo de cosas es mucho mejor. Y hay personas que ni siquiera fuman y les gusta la parte de no ser juzgados aquí. Cuando las personas aceptan el uso de cannabis y la espiritualidad, no van a querer ir a sentarse en una mega iglesia y seguir la adoración tradicional. Van a querer tener una experiencia más significativa. Creo que la iglesia física va a desaparecer. Aunque el 57% de los cristianos estadounidenses apoyan la legalización de la marihuana, integrar realmente la hierba en la práctica de la religión lleva al límite la propia definición del cristianismo. Quería saber hasta qué punto puede alejarse una práctica antes de que deje de ser cristiana en un sentido significativo. Así que voy a reunirme con el Dr. Robert Jones, un experto en tendencias religiosas estadounidenses e historia. En la historia de Estados Unidos, ¿qué tan importante ha sido la iglesia cristiana? Es difícil exagerar la importancia de la América protestante blanca en particular. Me refiero a ese edificio cultural e institucional que construyó este grupo dominante. Pero bueno, realmente hemos pasado solo en la última década un hito bastante trascendental en la historia estadounidense. Y eso es que hemos pasado de ser una nación mayoritariamente cristiana blanca a una nación minoritariamente cristiana blanca. En 2008 éramos un país cristiano blanco en un 54%. Ese número hoy es del 45%. Ha introducido este sentido de angustia, creo, especialmente entre los cristianos blancos conservadores, que solían usar palabras como la mayoría moral para describir su posición en el país. Y había una especie de verdad en eso, pero hoy en día eso ya no es realmente cierto. Si hay una crisis en el cristianismo blanco estadounidense, ¿el cristianismo blanco necesita cambiar para sobrevivir? ¿O puedes simplemente decir, estos son nuestros valores firmes e inquebrantables? No hay ninguna secta que podamos examinar que no haya tenido que adaptarse a los tiempos. La batalla siempre gira en torno a qué se considera el núcleo, ¿verdad? Eso que no puede cambiar, mientras que lo demás sí puede cambiar. Hace apenas una década, muchos estadounidenses religiosos habrían dicho que el matrimonio entre un hombre y una mujer es parte de ese núcleo que realmente no puede cambiar. Y si perdemos eso, hemos perdido el cristianismo, ¿verdad? Hoy en día, la mayoría de los cristianos no piensa así. Y creo que estamos viendo lo mismo con la legalización de la marihuana. Una de las cosas por las que se conoce el contexto estadounidense es por la novedad, donde la gente puede, si no le gusta la iglesia a la que asiste, simplemente puede formar la suya propia. Quiero decir, esta es una gran tradición estadounidense. Cierto. ¿Cuáles son otros ejemplos de ese tipo de innovación religiosa? Unos son los mormones, ¿verdad? Si retrocedes a mediados de los 1800 cuando aparecieron, lo cierto es que fueron ampliamente ridiculizados. Sus líderes fueron asesinados y linchados.
Hoy en día, si ves Utah, esa es la religión dominante, ya sabes, en esa parte de Estados Unidos. Las ideas marginales pueden volverse convencionales en ese sentido. Mientras que Deb mejora su estudio bíblico con marihuana, algunos grupos centrados en el cannabis están intentando ir un paso más allá y usar el cannabis como un rito sagrado. Damas y caballeros, bienvenidos a First Church of Canvas. Quería saber si el cristianismo marginal del cannabis es una forma legítima para que las ideas cristianas evolucionen en Estados Unidos, y si estos grupos podrían convertirse en los mormones del futuro. Así que me dirijo a Providence, Rhode Island, para conocer a los miembros de la Healing Church, conocida como THC. ¿Creen que Jesús realizó sus milagros con aceite de cannabis? Citando recetas en la Biblia para un aceite de unción. Esa lista menciona el cannabosum como un ingrediente clave, mientras que cannabosum se traduce como cálamo, un tipo de junco. Jeff y Adam, dos miembros de THC, creen que en realidad es cannabis. Se van a reunir conmigo en una catedral para demostrar cómo la marihuana ha estado escondida en los márgenes del cristianismo tradicional desde sus inicios. Le pedí a Lori Kozad, una académica religiosa y experta en religiones del cannabis, que me acompañara. Hola, ¿cómo están? Jeff. Me da gusto verte. Oye, sí, llévanos a dar una vuelta, muéstranos lo que quieras mostrarnos. Cada persona que conocemos dice, claro, está en la Biblia, claro que sí, hasta que empezamos a mostrarles. Bueno, por ejemplo, esta de aquí y esta. Tenemos a Jesús ungiendo. Jesús está ungiendo. ¿El tipo de la derecha? Sí, puedes ver que el tipo todavía tiene sus zapatos puestos y no tiene el halo, ¿verdad? Y luego, del otro lado, aquí tenemos a las personas sin zapatos y con sus halos. Sí. Y claramente están cansados o quedándose dormidos, fatigados. Y puedo dar fe por experiencia personal. La primera vez que me ungí los pies, casi me quedo dormido. ¿Verdad? Así que quiero decir, esa fue una de las formas en que pudimos verificar esto en nuestra investigación. Wow, eso es lo que realmente sucede cuando te ungen por primera vez. Sí, bueno, supongo que todos tienen halos. Entonces, ¿los halos significan que eres una piedra para la montaña? ¿O que te llenas con el Espíritu del Señor? Todos estos, ¿qué pasaría si? Y, eso es muy curioso. Y eso realmente no se ve bien. Todos ellos se juntan para formar un argumento muy convincente, ya sabes, como si tuvieras la clave de que el cannabis podría ser hachís, puedes ver lo que hay ahí. Este de aquí es mi favorito. Abraham y Isaac, sí. El ángel está deteniendo a Abraham de hacer con su hijo una ofrenda de aroma grato al Señor. Y debería estar señalándole que hay un carnero atrapado en un matorral, pero el ángel no está señalando al carnero, sino a lo que parecen ser hojas de cannabis. Si te fijas bien, está en una vid con los pequeños zarcillos enroscados alrededor. Supongo que mi pregunta es, como que parece marihuana, quizá es una hoja. Bueno, la cosa es, ¿qué tipo de hoja se supone que es? Si ves cómo es una hoja de vid, no se parece a eso. Incluso pensamos que el carnero probablemente está drogado porque a todos los mamíferos les gusta comer cannabis cuando pastan, como los animales de pastoreo. Así que ese carnero fácilmente podría estar drogado por comer un montón de cannabis que crecía silvestre. Ajá. Pero ¿no podrían los ángeles simplemente estar señalando a Dios y decir algo como, oye, Dios me dijo que no mates a Isaac, mejor mata al carnero? Claro, sí, claro, está completamente abierto a interpretación. Aunque los miembros de THC no eran precisamente convincentes en sus teorías sobre el papel de la mota en el cristianismo primitivo, quería saber la opinión de Lori sobre sus creencias y qué importancia tienen en el futuro del cristianismo en Estados Unidos. Las religiones del cannabis no necesariamente a simple vista parecen reales o serias. Hay algo casi risible en, por ejemplo, una iglesia de la mota. Oh, totalmente. Pero si un grupo dice que es religioso, nosotras como académicas tenemos la obligación de entenderlos en ese marco. Pero ¿hay una diferencia entre estar como espiritualmente drogado y que eso sea una religión? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cuál es esa diferencia? No hay diferencia. La experiencia religiosa es inefable. Hay cosas que todos estos grupos tienen que no terminan de sonar convincentes, pero la religión nunca es pura, siempre está en el espacio intermedio. Pero entonces, ¿por qué las iglesias de la mota son tan específicas en su doctrina? Es un tema constitucional. La mayoría de los sistemas judiciales ven las religiones en términos de lo que yo llamo una lista ortodoxa de requisitos. Tiene símbolos, tiene días sagrados, tiene credos, todo eso. ¿Verdad? Si no cumplen con esos requisitos, no son una religión. Los tribunales buscan descalificar a estas religiones.
Porque entonces tendrías una distribución libre de cannabis, algo que el gobierno de Estados Unidos ha temido desde los años 30. Claro, esto es como la caja de Pandora. Si dicen que una iglesia de la mota está bien, entonces de repente todos los que fuman mota están en una iglesia de la mota, ¿verdad? Bueno, ya sabes, no se me ocurre una iglesia divertida, ¿sabes? Claro. Entonces estamos como perdidos, y es la creencia de una persona contra la interpretación de la ley de otra. Sabes, el hecho de que el gobierno intervenga y detenga estas prácticas bajo el pretexto de que no son religiosas, motiva a personas como yo. Y dice, oye, detengámonos un momento. Me gustaría que los jueces se enfocaran mucho más en las prácticas rituales que puedes ver. Eso es evidencia empírica. Si lo que constituye una religión está determinado por los intereses del Estado, entonces los estados prohibicionistas nunca tendrán la motivación para aceptar religiones basadas en el cannabis. ¿Es una lucha tan antigua como el cristianismo mismo? Fui a la casa de Nicole, una de las miembros originales de THC, para entender más sobre sus creencias y rituales. ¿Qué estamos haciendo aquí? Explícame lo que tienes sobre la mesa. Lo que vamos a hacer hoy aquí es preparar el aceite de unción. Los ingredientes principales son cannabis, aceite de oliva, mirra, canela y cardamomo. Es muy importante usar todo el material de la planta, así que tenemos como materiales sobrantes. Esto se mezcla con el aceite de oliva. No está fresco, pero sigue siendo algo. Sigue siendo potente, todavía tiene sus propiedades curativas. ¿Qué significa el cannabis en el siglo XXI en términos bíblicos? Nosotros en la Healing Church realmente consideramos que el cannabis es una planta absolutamente sagrada. Es un sacramento, es algo que es sagrado en ese sentido, como dijiste, la hostia de la comunión. Yo lo veo como si estuviéramos regresando a las personas a lo que el cristianismo se suponía que debía ser, como la gente sanándose unos a otros. La planta en sí es tan poderosa que es como la pieza que faltaba. ¿Verdad? ¿Y se te permitiría ungirme? Estaría feliz de ungirte. El ritual de la unción no es solo un acto espiritual, sino también uno político. A diferencia del estudio bíblico de Deb, la Healing Church está en un estado con leyes de marihuana más restrictivas. Estás intentando hacer cumplir una ley que es rechazada por una sólida mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. Los fundadores de la iglesia, Ann Armstrong y Alan Gordon, fueron arrestados y acusados de cultivar y distribuir marihuana. No puedo darte esto. Este es aceite sagrado. ¿Tienes alguna arma? Debo consumir esto. La decisión de llamarse iglesia fue una decisión política para poder integrar el cannabis en su vida y práctica y tener protección política. En cierto modo dijimos, bueno, sí, vamos a estar bajo protección religiosa, pero esa no fue la razón para hacerlo. Esta planta de cannabis es la base de nuestra fe. Me destroza que Ann y Alan hayan sido arrestados porque nunca intentaron obtener dinero. Nunca buscaron un beneficio personal, solo intentaban ayudar a la gente. En cierto sentido, ¿crees que su arresto es como una manifestación de una especie de persecución religiosa? Absolutamente. Ustedes son una especie de minoría. Absolutamente. Por eso me cuesta tanto que Ann y Alan ya no estén, porque es como... Ahora estoy yo, y siento que tengo mucha responsabilidad por las personas que recurren a la iglesia. Solo espero poder continuar con aquello por lo que han sido perseguidos. En Estados Unidos, la libertad de práctica religiosa es sagrada, incluso si la religión, como la conocemos, sigue cambiando. Irónicamente, los fundadores de la Healing Church fueron arrestados en un monumento a la libertad religiosa. Solo una semana después, sus miembros se están reuniendo aquí con su aceite de marihuana para continuar con su práctica. Este lugar es un símbolo para todos nosotros que seguimos en la Iglesia de la Sanación. Ann y Alan no pueden estar aquí con nosotros hoy, pero normalmente serían ellos quienes dirigirían este encuentro. Nos hemos reunido para continuar en su nombre lo que ellos han comenzado. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Este es el libro de instrucciones. Aquí nos dice que tomemos el aceite de la unción y sanemos a los enfermos. Dice aquí mismo, si hay enfermos entre ustedes, llévenlos ante los ancianos de la iglesia. Nosotros somos los ancianos de la iglesia. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad y caminar en ese llamado. Así que haz esto en el nombre de Jesús. La oración hebrea para el aceite es Baruch atah, Adonai, Eloheinu, Melech haolam, Borei shemen arev. Bendito es el Señor, nuestro Dios, creador del universo. Me gustaría animar a todos a ungirse, como es la tradición en ese libro. Y también con Ana y Alan. La religión satisface esta necesidad muy básica, creo. Son respuestas que estás tratando de encontrar. Una religión organizada te da comunidad, te da una narrativa, pero la experiencia religiosa en sí es muy subjetiva. Entonces, ¿por qué no usar marihuana? ¿Por qué no usar algo que sacuda tu cerebro por un momento para tener acceso a algo que potencialmente es imperceptible? Para Deb y el grupo de estudio bíblico de Fumones, la marihuana realza el asombro por la creación de Dios. Y para la Healing Church es lo que los une a su fe en Cristo. Las creencias cambian con los tiempos, porque las creencias son un reflejo de lo que son los tiempos, así que el cambio es posible, incluso en lo que se consideraría los grupos más conservadores. ¿Sabes? La manera en que la marihuana, la religión y una interpretación del cristianismo siempre han estado separadas por esta idea terrible de la intoxicación. Quizá la marihuana sea solo otra forma de entrar en un estado de alegría maravillosa y de curiosidad, o en el estado que tú quieras que sea. Así que es como que lo que buscamos cuando fumamos marihuana y nos colocamos, lo que buscamos cuando contemplamos la sublimidad del Todopoderoso, es una sensación de pertenencia, y esa es una sensación que, en nuestra vida cotidiana, puede ser muy difícil de alcanzar.